Dale. Códex, tipos y usos. Códec entonces es una palabra que es el acrónimo de estas dos palabras que ven en pantalla, que es codificación, decodificación. Una vez que uno lo ve así, es más fácil acordarse no solo de la palabra, sino de qué significa o qué procesos hay detrás de básicamente cualquier códec. Entonces, ahora que sabemos que un códec hace ese trabajo de facilitarnos la eh, codificación de una información para luego ser descodificada, eh, la pregunta que sigue es, bueno, ¿cuántos tipos de estos procesos existen? Vamos a leer ahí. Un tipo de, ¿qué es un códec? Un tipo de algoritmo, digo, ya existe antes de que los algoritmos de IA o los algoritmos de las redes, siempre existió, digamos. Un tipo de algoritmo, al final un tipo de algoritmo es, ¿saben, no? Es eso, un conjunto de reglas de programación, de software, digamos, que van tomando ciertas decisiones para llegar a un resultado. Entonces, literalmente un algoritmo puede ser un programa, digamos, de computadora. Entonces, detrás de un código hay un tipo de algoritmo, algo, una programación X, que decide hacer algo, ¿no? Dice en software o en hardware que transforma un archivo con un flujo de datos o una señal. Entonces ahí tenemos dos datos súper importantes. Asumimos que un códec es un software, pero ahora yo le sumo que también puede ser un hardware. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de esto de que en la tele, lo llevo al pasado un ratito, y cuando veíamos esto de que la tele analógica, eh, la CRT, digamos, la televisión de tubo, recibe una señal, sabemos que esa señal viene por antena, ¿no? O sea, hay un canal, emite una señal por satélite, hace todo un recorrido, lo que fuera, llega a la antena, lo mismo la radio, ¿no? Por ondas de frecuencias, digamos, hasta la antenita de mi casa, baja a la tele y en la tele se decodifica esa señal. Ahí tienen un ejemplo de que se está usando de alguna manera la codificación, en este caso analógica por señales de onda en un hardware. O si adelantamos un poquito, vamos a suponer que le estaba contando recién de los años, no sé, 80, si hacemos fast forward y nos vamos al 2000 y pico, teníamos un aparato en el medio de la tele y la antena que era el famoso decodificador, el deco. Entonces, esos aparatos hardware tienen chips, configuraciones, programas y demás que hacen exactamente lo mismo. Reciben una señal de antena. Entonces, claro, estaba el decodificador y el decodificador podía decodificarnos una señal analógica de onda, digamos, de frecuencia, o el famoso cable, el videocable, digamos, que nace en los 2000 que lo que llega es también señal digital, digamos, en un punto también, pero bueno, hay una señal de frecuencia que llega a un aparatito, el aparatito decodifica esa señal, nos muestra la imagen correcta. Entonces, esa señal se transforma, bueno, acá dice, puede ser en un archivo, si fuera un software, con un flujo de datos, o en una señal, por ejemplo, esas señales de video. La razón por la que alguien codifica, eso ya es otro tema, pero ahora vamos a ir viendo. Ejemplo, los videocables la codifican por una cuestión comercial, o sea, es técnica y es comercial, ¿no? En el sentido de técnico, de todo el proceso de que la imagen no se manda nomás, digo, empaquetada, tiene que llegar, se comprime, se hace, digamos, todo el proceso que tengan que hacer para poder ser recibida al otro lado y después una cuestión de quien no tenga comprado el aparato no puede verlo. Entonces, un códec es un tipo de algoritmo en software o en hardware que transforma un archivo con un flujo de datos o puede ser también una señal en el caso de los hardware. Pregunta que puede surgir entonces a continuación. ¿Qué tipos o grupos de códex existen? Ya sabemos que comprimen, ya sabemos que digamos, escriben no comprimen y descomprimen, transportan información y ahí tenemos como que nos empieza a dar guiños de las funciones que podrían, por las razones por las que podríamos usar un códec. Un códec puede ser usado, puedo necesitarlo por efectos de transmisión de imagen, el famoso streaming de datos. Puede ser usado, puede ser necesario por la función de almacenaje o puede ser usado por una función básicamente de cifrado, que es el ejemplo que acabo de dar. Pongo ejemplos de vuelta. Transmisión, el famoso streaming de datos, YouTube, digital, el streaming. O también antes de eso, el videocable. Almacenaje, la función de almacenaje es, yo tengo un archivo de video que si no lo comprimo, por ejemplo, no va a entrar en ningún disco no sé, de
un petabyte, un exabyte, digamos. Tengo que de alguna manera comprimir a veces información a efectos de almacenarla, ¿bien? Entonces un códec puede estar pensado para que su uso sea transmitir la información y descomprimirla del otro lado. El otro uso es muy grande el archivo, no sé qué, necesito comprimirlo para achicarlo y almacenarlo y después se descomprimirá cuando lo reproduzca. Y tercero, el cifrado que habíamos tirado ahí como ejemplos, que es porque necesito algo, no sé, de seguridad, alguna codificación específica de seguridad para que cualquiera no lo pueda abrir. Entonces un códec puede también tener una función de cifrado e incluso combinar estas tres que estamos viendo ahí. Pasa mucho en los códecs que vieron que vimos codec, codificación y decodificación. Hago un paréntesis general que va a servir para toda la clase de hoy. La clase de hoy es para que, digamos, tengan el concepto general, pero no general así vacío en el aire, general de que con esto pueden ir a leer códex el que sea. O sea, van a ir a buscar, a googlear, digamos, a pedirle a GPT, che, qué códec para tal cosa, y le va a explicar en palabras técnicas qué hace ese códec, pero ustedes van a poder entender qué les dice. Esa es la diferencia, digamos. Existen códecs pagos, el famoso códec pago que en general la parte paga es la de decodificación, es decir, la que lee, pero la que codifica es gratis. Y ahí uno se encuentra todo el tiempo con ese tipo de limitantes, digamos, a veces, ¿no? De limitaciones. Un códec, entonces, va a conllevar una pérdida de información, de una información original, cruda, natural, nativa, la estoy comprimiendo, la estoy más que comprimiendo, la estoy codificando. El proceso de codificación, tengo que asumir que yo voy a, esto en video, ¿no? Voy a estar resumiendo, sintetizando esa información para distintas razones. Recién dijimos las tres razones posibles para achicar la imagen o el archivo, para achicarlo o para configurarlo para que se transmita por ese ancho de banda en ese streaming o para cifrarlo para que no cualquiera lo descifre, pero ya la información cruda original, el famoso RAW, ¿no? La información cruda de la imagen o del archivo, ya fue modificada, ya fue sintetizada, digamos. Entonces, un códec, por lógica, conlleva una pérdida de información. Seguimos. Bien, ya tenemos bastante información para empezar. ¿Cuáles son las funciones generales de un códec entonces? Ahora sí, en un sistema de compresión digital. Tres posibles funciones serían, entonces, uno, extraer información redundante. Medio lo acabo de decir recién. Sintetizo la información en el caso de, vamos ya más específicamente a la imagen de video, al audio. Esto aplica al audio. Ustedes saben que el formato más conocido crudo del audio es el famoso WAV o el FLAC, y el más conocido, digamos, los códecs que sintetizan la información en audio es el MP3, ¿no? O sea, como 10 veces más chico, un 10% del original o menos, que en apariencia suena muy similar al original. ¿Cuáles son las funciones? Vayan, les voy tirando eso para que vayan imaginando de qué va el códec al final, ¿no? Cuando digo extraer información redundante. Extraer información redundante es sintetizar info que no es necesaria para, o sea, toda la escucha o toda la visualización de la imagen para que al reproducirlo igual se comprenda y se vea como natural. Otra función es ser un algoritmo de reducción del bitrate, entre una palabrita ahí, que es la tasa de datos, la tasa de bit, ¿no? Tasa, rate, bit, dato. Y otra de las funciones es poder enviar o servir para poder enviar información de manera eficiente. ¿Cómo es eso? Parecido a parecido al uso del ancho de banda, por ejemplo. Tengo un ancho de banda, yo siempre el ancho de banda lo digo que se puede imaginar más fácil como con una manguera y el agua. Entonces, el ancho del caño de información es, qué sé yo, 5 centímetros. Eh, Mi información original, cruda, es muy grande, no va a pasar por ahí, es mucho flujo de información. Tengo que usar algún tipo de código, algún tipo de función que me permita enviar la información de manera eficiente, que no siempre es achicar toda la información. A veces es subdividirla en bloques, a veces es una cadena de datos que van pasando por un caño o por un ancho de banda específicamente. Ahora pasemos a los datos. Bueno, bit es la unidad mínima en informática expresada según el sistema numérico binario, pongo acá yo.
para hacer, incluso en imagen, el bit puede ser el famoso píxel, ¿no? En texto, un bit compone una pequeña parte de un carácter. A nosotros hace 1000 años en informática, que yo estudié literal hace mucho tiempo, tenía 10 años, nos enseñaban esto de que, por ejemplo, para imaginarnos teníamos el bit, teníamos que imaginarnos que una letra, un carácter A, está compuesto por la información de 8 bits. Es más complejo de explicarlo, pero de 8 bits. Recién 8 bits nos da la información de que ese carácter es una A, y esos 8 bits conformaban un byte, ¿no? Entonces, un carácter A pesaba, digamos, un byte. Entonces, hablamos de byte en términos de peso de archivo, lo que ocupa en el disco rígido, digamos, o en el SSD, lo que quieran, y en cambio el bit es como una unidad de sí y no, ¿no? La unidad eléctrica de 1, 0, 1 de datos que se transfiere. Si quieren, entonces, resumido, ahí van más plaquitas, les voy a dejar correr así. Lo que le estoy diciendo, entonces, por ejemplo, esto casi que a modo de recordarlo también, como tenerlo impreso así en la pared de enfrente. 8 bits a secas de toda la vida en informática, esto es como el genérico en informática, en imagen, en lo que apliquen. 8 bits equivale a un byte. Bien. Y después hay una tablita conocida de esto, ¿no? De que como la escala numérica de las escalas, de las unidades de medición, así como está el milímetro, centímetro, decímetro, todo eso, tenemos en bytes también. Entonces, 8 bits equivale a un byte. Después, 1024 bytes equivale a un kilobyte o kibibyte, se llaman ahora porque cambió de nombre cerca del 2015, pero no importa, es lo mismo. 1024 kilobyte o kibibyte es un megabyte, 1024 megabyte, un gigabyte, 1024 gigabyte, un terabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, joybyte o jobabyte. Esto es una escala que lo pueden googlear y van a tener, si no lo conocen hasta hoy, si no lo conocían, necesitan saber cómo se miden los pesos de los archivos. Uno debe saber qué pesa un byte, digamos, qué es un kilobyte, qué es un megabyte, sobre todo porque vamos a estar trabajando con archivos digitales en audio y en video, entonces debo saberlo, pero digamos, por ahí no es tanto el motivo de la clase de hoy explicar esa escala, porque esa escala de vuelta se descarga y ya está. Y la forma fácil de explicarlo es que 1000 o 1024 de uno equivale a la siguiente escala. Que sí nos tiene que quedar claro qué es bit y qué es byte para nosotros y para todos. Entonces, cuando hablamos de codec y de streaming o de transferencia de datos o de transferencia en cadena de datos, de lo que hablamos es de transferencia de bits, porque no son, porque byte ya es el archivo escrito, digamos. Eh, byte es la unidad de medida para ver cuánto pesa, le decimos entre comillitas así, pesa un archivo, ocupa de espacio un archivo, y cambio bit es la unidad de medida de transferencia de datos. ¿No? Se escriben parecidos, puede dar lugar a equivocaciones, pero una vez que uno lo entiende, ya queda claro. Y van a notar que en las nomenclaturas, los bits se escriben siempre en minúscula, ¿bien? Y los bytes los van a ver siempre en mayúscula. La primera letra va en mayúscula, y ahí ya la informática hace muchas décadas resolvió eso de esa manera. Es como un pequeño guiño para el que ya lo sabe, lo ve y entiende rápido. Cuando ustedes ven megabyte, se escribe con la B mayúscula, digamos, y está indicando que es byte. Por eso puede decir MB, y depende cómo está escrito, yo ya sé si es byte o bit. Si está en minúscula, es bit. Si está en mayúscula, es byte. Bien, entonces ahí hay otro dato que les puedo dar. Un bit por segundo se nomencla un BPS. 1000 bits por segundo es igual a un kilobits por segundo, por lo tanto se nomencla un kbps. No es mayúscula y es todo minúscula. 1000 kbps multiplicamos, nos da un millón, digamos, entonces es un megabps, un mbps, un megabit, un gbps. Y acá hago casi siempre el mismo comentario de que ya hicimos igual antes, que esta es la razón por la que cuando uno compra internet, ¿no? O sea, baja internet, el famoso 200 megas, 100 megas, 50 megas, son megabits, ¿no? Entonces no son bytes. Esto por si no lo sabían. Por ejemplo, 1000 megabits, yo debería ser así, dividido 8. 8, ¿por qué? Porque 8 bits componen un byte, digamos, para tener el
¿Qué equivalen esos 1000 megabits en archivos peso, ¿no? Entonces, 1000 megabits por segundo son 125 megabytes por segundo. Bien, estamos hablando de muchos bits igual. 1000 megabits igual de todas maneras es como un gigabit, ¿no? Entonces, 1 gigabit de ancho de banda, que sería mucho, hermoso tenerlo para jugar y para descargar y subir todo rápido, son en realidad 125 megabytes por segundo de archivo. Entonces, 100 megas es lo mismo, para dar 12,5. 100 megas es un archivo de 12,5, o sea, un archivo se sube a 12,5 megabytes por segundo cuando transfiere, que es lo que está diciendo Cristian. Entonces, a los megabits, cuando quiero medirlos mentalmente en peso de archivo, divídanlo por 8 o por 10, que es más fácil en el aire. Tengo 100 megas, sube a 10 megabytes por segundo, o baja a 10 megabytes por segundo. Ahí ya tienen otro dato interesante. Bueno, entonces, resumiendo esta etapa, yo casi siempre vieron que hago como un pequeño arco así, empiezo el tema con una carátula, desarrollo y trato de hacer un cierre para que les vaya quedando como el corte ahí. 1 kilobyte por segundo, entonces, 1 kbps, nomenclaturas, palabra que van a usar, porque todo está mezclado y la parte técnica, casi siempre, las cuestiones técnicas en software, en hardware, casi siempre se comunican, no casi siempre, siempre se comunican, son convenciones, entonces se comunican de la misma manera. Lo que aprenden acá les va a servir para todo tipo de aparato, que sea que quieran mirar, como está diciendo Cristian. En la hoja de contrato, en el aparato, en la parte de atrás, cuando uno compra la tarjeta de memoria, el disco, el celular, todo está expresado así. ¿Bien? Espero que sepan entender lo que, a dónde ir a buscar lo que le estoy diciendo, pero créanme que esto les sirve para leer, aprender, es como leer donde sea. Cierro acá. Cantidad de datos por segundo en un flujo de datos. Decir flujo de datos es decir streaming, ¿no? Pero en inglés, o sea, en castellano, flujo, cadena de datos, streaming. Bueno, data rate en video. Data rate es el ratio de datos que se transfieren, ¿no? Ancho de banda de Internet. Entonces es la cantidad de datos por segundo en un flujo de datos, que puede ser streaming, data rate en video, y ahí ya nos vamos a ir metiendo en video, ancho de banda en Internet. Es válido para todo esto. Y fíjense cómo se nomencla el otro, kilobyte, es Y y es B larga, pero no siempre está escrito entero, entonces la B larga ya sé que es byte. Y fíjense que se nomencla también es barra S en general, excepto en algunas versiones de Windows que vi que sacaron la barra y agregan más confusión al tema, pero siempre fue minúscula nomás digamos, o es todo mayúscula, digamos, ¿no? Como mega, byte, mayúscula, barra S, y los bits es sin barra, sin nada, es kbps. Eso no es aleatorio, es como está buscado para no confundir en la nomenclatura, en la vista rápida de qué están hablando, si de peso de archivo eh, o de transmisión de datos. Entonces el kilobyte es transmisión de datos entre soportes, o lo que sería guardar archivo en un soporte, en disco, en memoria, en disco en estado sólido, en lo que. Bitrate es igual a tasa de bits en inglés, en castellano, es la velocidad de transferencia de datos y define el número de bits que se transmiten por unidad de tiempo, porque lo está asegurando ahí, digamos, dice 3 megabits por segundo, es 3 mega mbps, y byte es la unidad de información que mide la cantidad, y es la cantidad, el espacio, la cantidad de información, el peso, lo que llamamos peso es la cantidad de información, y está compuesta por 8 bits. Entonces, mientras uno es transferencia, el otro es cantidad. 8 bits, un byte. Bitrates o tasa de bits. Pasemos a otro capítulo. Cuando hablamos de bitrate, entonces hablamos de un flujo, en este caso de imagen de video, puede ser de sonido también, pero vamos a ir un poco más allá metiéndonos en el de video. La tasa de bit entonces va a ser este flujo de datos que va a estar dado por algún tipo de ancho de banda, por ese espacio máximo, mínimo que voy a tener tenemos que imaginarnos visualmente, si quieren el ejemplo más plástico, más visual, es como en esa manguera, en ese tubo que yo decía, en el que va a pasar la información, pero bueno, que no es eso, es
es transferencia de bits en un cable eléctrico o de fibra óptica, de luz, que la información va. Eh, pero incluso, pero incluso no es eso, es como en cómo se escribe el archivo para que tenga esa tasa de bits, ese flujo de datos. Pero bueno, se entiende que entonces cuando hablamos de bitrate ahora o tasa de bits, es la tasa de bits que se escribe por segundo, teniendo en cuenta un espacio de transmisión, digamos, un ancho de banda, decimos. Y cuando entramos un poquito más y hacemos zoom ahí, tenemos que los tipos de esos tipos de tasa de bits o bitrate están en video, ahora sí, específicamente catalogados, definidos en dos estilos conocidos, en una especie de tasa de bit constante o una tasa de bit variable. Así que hasta acá los nombres pueden parecer complejos, pero se entiende rápido. Hay dos maneras de transmitir eso, esa tasa de bits, esa tasa de datos, ese bit rate, y es de una manera constante, es decir, siempre a la misma cantidad de datos por segundo, o variable, variando la cantidad de tasas por segundo, teniendo como dos techos, ¿no? Como un techo mínimo y un techo máximo, o si quieren, como un promedio de datos. Podrían verlo también, que es la línea verde del cuadro de la derecha. En general, todos se van a ver bien, digamos, nada de esto tiene por qué verse mal. Eh, pero hay diferencia entre constant bitrate y el variable bitrate en cuanto a tamaño de archivo que genera, calidad de imagen que genera, de vuelta, de muy buena para arriba siempre, ¿no? O sea, va a depender de nosotros el cómo se ve. Eh, y equipo de reproducción, si es capaz o no de reproducir esa configuración del código. Bien, pero ahí lo vemos, porque entonces desarmamos un poco algunas ideas ahí de este es bueno, este es malo. En realidad es cómo lo configuro. Si lo configuro bien, que es como debería siempre, va a andar bien. ¿Dónde suelen fallar cuando por ahí yo no sé todos estos temas y lo exporté al archivo? El software, acá entra la parte en donde por qué nosotros nos ponemos un poco siempre como un punto de partida, un piso alto, un techo de y para arriba con el tema de los softwares. Eh, Porque muchas de estas cosas de configuración profesional no siempre están presentes en todos los software no profesionales. Y digo, y me paro porque digo, sí, sí empiezan a estar, pero no siempre tengo la posibilidad de modificar todo, de configurar todo. Si lo que busco es algo me resuelva rápido, el software me va a hablar en estos términos. Ejemplo, Canva, yo qué sé, Canva, digo, ejemplo, CapCut. VN, todo esto de Vlog Now, esos software que son muy buenos, gratuitos y demás para celular y para mobile, para compu. Pero en el siguiente, cuando estoy exportando, me va a decir CBR o BBR. Y ahora que ya sé, elijo uno, pero no sé si me va a dar el abrir y configurar eso. Va a tener un preseteo ya listo que sabe que funciona y siguiente. Ahí es donde quiero que empiecen a notar que tienen esas limitaciones técnicas de que el software profesional le va a dejar ir mucho más a fondo en la configuración. De vuelta, si necesito hacerlo, lo hago en un programa profesional. Si lo que estoy haciendo no necesita nada de eso, porque con que vaya bien para redes y el celu y tiene que ser súper comprimido, liviano, por todas las razones que conocemos de Internet y las redes sociales, bueno, está bien CapCut porque para eso fue inventado, digamos, pero no puedo usar probablemente para una producción más grande como un documental, una serie, yo qué sé. Eso. Bueno, bit rate, tasa de bits. Ahora tenemos que conocimos vieron que yo hago trampa, digamos, les voy poniendo a poquito la info. Teníamos que habían dos maneras de, digamos, configurar, de transferir esa tasa de bits. Vimos tasa de bit, pasa por un ancho de banda, hay dos maneras, va a ser una que se llama tasa de bit constante o constant bit rate, y hay una que es variable. Hay dos BBRs. Entonces hay variable bitrate 1, variable bitrate 2.
El, el que pasa una vez, ahí se llama como variable bitrate one pass y two pass. Esto es literal lo que dice. En el trabajo de compresión en software pasa eh, ese análisis, digamos, del proceso de render, eh, que va haciendo cuando renderea al final el render es el proceso de composición de la imagen de video final, ¿no? Unir foto con foto con foto con foto. Entonces, cuando está haciendo el proceso de render, está comprimiendo cuadro por cuadro, decidiendo, este hay que comprimirlo así, esto lo hace, se achica acá, y como es variable, uno es más grande que el otro, y va tomando esa decisión, y en ese proceso, en esa, en ese progreso, digamos, de la línea de tiempo, lo que va a hacer es, pasa una vez toda la imagen de 0 a 100 hasta que terminó. Ese es el BBR1. Y el BBR2 literalmente pasa dos veces. Termina y vuelve a comprimir la imagen. Hace doble cálculo para lograr la mejor calidad de imagen posible en el mismo tamaño de archivo. ¿Bien? Y ahí abro de vuelta llamadita de comentario. Esos tres son formas de comprimir, digamos, o de escribir de codificar esa tasa de bits que generan siempre el mismo tamaño de archivo. Esto es muy loco, pero es así. Entonces, ¿para qué? La pregunta es, pero si no me achica el archivo, no me agranda el archivo, ¿para qué lo uso? Porque, digamos, vamos a suponer que la tasa de bit constante genera un archivo de 10 megas, 10 megabytes, pero la imagen es muy deficiente con 10 megabytes. Se le ven algunos píxeles todavía, se ve algo de ruido, pero pesa 10 megabytes. Y que tiene como cosa a favor, digamos, que cuál es su pro, ¿no? Que la velocidad a la que lo hace es muy rápido. Vamos a poner, yo qué sé, un minuto o sí, 60 segundos. El variable bitrate va a ser lo mismo que el constant bitrate, pero al variar la tasa de datos, ahora explico cómo y por qué, va a generar mismo peso de archivo, pero va a tardar un poco más. En vez de 60 segundos, capaz que va a tardar el doble, vamos a suponer. Yo no creo que sea el doble, pero es menos, es un poco menos, pero va a ser 1 por 70, 1 por 1,5 de tiempo, digamos, un minuto y medio. Bien, variable bitrate. Pero ¿qué me da ese minuto y medio, ese tiempo más de render? Acá entra lo importante, porque nosotros somos 50% edición, 50% render, el editor de video, ¿no? O sea que cuando dije que terminé, no terminé. Digamos, falta otro día de render y si calculo mal eso, entrego tarde el trabajo. Entonces ahí tenemos con BBR, tengo mejor calidad de imagen, pesa 10 megas, pero tarda uno y medio más, digamos, tarda como un minuto y medio. Estoy tirando números así como en el aire, muy generales en porcentaje, pero es más o menos lo que tarda. Y el BBR2 tarda el doble que el BBR1. Así que capaz que me tire, no sé, 3 minutos o 2 minutos y moneda. ¿Y qué genera? Mejor calidad de imagen, o sea, ya prácticamente no noto ningún tipo de compresión, mismo tamaño de archivo, 10 megas, pero me llevó más tiempo ese proceso de render. Bien, hay algo que no dije y es, ¿vieron que donde dice Constant Bitrate CBR y después al lado dice BBR? En el gráfico uno yo pongo una línea verde que, digamos, viene a ser las veces del techo del ancho de banda, ¿no? Entonces, por ejemplo, un video acá tiene, no sé, 52 megabps, vamos a poner. 52 megabits por segundo, que es mucho, mucho, mucho. Bastante. Buena calidad de imagen. En el caso del constant bitrate, como ven, cada barrita vendría a ser, o es mi idea de cuando lo grafiqué al menos, vendría a ser como un frame, un cuadro de video. Bien. Entonces ustedes tienen que pensar que ahí lo que hace el constant bitrate es como que comprime cada cuadro de video hasta cierto techo, digamos. La imagen de video puede tener menos información, sí, suele poder tener menos información que ese techo, pero en general va a tener como más de eso no va a pasar. ¿Y qué hace el constant bitrate, por decirlo en palabras más coloquiales? Recorta la información, tipo, llega hasta ahí y se corta. O sea, no comprime la imagen como sea para que entre en ese zapato, digamos. El problema de eso
Creo que ya lo dije en la aclaración, se nota más, ese es el problema, se nota más. Es más veloz, pero hace un proceso demasiado simple, digamos, de sintetizar la imagen y comprime mucho cuadro por cuadro, digamos. Y en cambio, en el variable bitrate se supone que hay como dos niveles. Cuando veamos el códec, esto en ejemplo en el software, vamos a ver que constant bitrate nos pregunta cuál va a ser el ancho de banda. O sea, como hay una cajita al lado que dice espacio eh, megabps. O sea, yo tengo que poner un megabps o kbps, lo que fuera. O sea, yo le digo, va a ser 10, va a ser uno. O sea, es un valor el que necesita. En variable tiene dos valores, como de mínima y de máximo. Como desde dónde hasta dónde, o sea, cuál va a ser el valor mínimo eh, posible. Vamos a suponer en variable de rate, uno podría configurar esto para Internet, por ejemplo, para que tengan el dato en YouTube. Eso todos los años va cambiando. Los valores de Instagram, de YouTube, de TikTok, de todas las redes que conocen, se van actualizando los servidores año a año y cambian levemente. En YouTube vamos más o menos por ahí, por un ancho de banda. Hoy creo que estamos en 16 megabits por segundo y hace no mucho, no sé, un par de años atrás nomás, estábamos en, por ejemplo, 10 en variable bitrate 1, mínimo 10, máximo 15, una cosa así. Eh, el estándar, ¿no? El que pide YouTube. Todo esto uno después lo puede buscar y leer en support barra, o sea, YouTube, soporte tecnológico. La parte más tech, digamos, ahí de ir a ver todo eso. Está todo ahí, digamos, en Internet. Obviamente, ahora lo van a poder leer, eh, o capaz ya lo hacían antes. Eh, pero bueno, digo, entonces, por ejemplo, o televisión digital de nuestra, estamos hablando de tele de antena, ¿no? De antena, pero digital, que hoy toda la televisión es digital en el mundo, digamos. Argentina, la transmisión de televisión digital es, si no estoy equivocado, a nivel nacional es 50 megabps y si no es 50 es 25 megabps. Entonces, televisión digital, tengan ese margen, ese rango, 50 megabps, 50 mbps para la transmisión digital de, bueno, el streaming de datos de la televisión digital nacional en general. Digo nacional, me refiero a todo lo conocido de cable o estatal, es decir, todos los Canal 7, los Canal Encuentro, todo eso. ¿Por qué les menciono esto? Porque si después participan en algún concurso de corto, de documental, serie, lo que fuera, ya como profesionales ahí, o bueno, o le dan a alguien, o si les toca a ustedes encarar la postproducción y la entrega del material viene en un pedido formal de un papel, digamos, un PDF que todas estas especificaciones técnicas están y ahí nos piden, por ejemplo, tal códec, tal ancho de banda y ese ancho de banda suele ser 50 megabps. En la televisión local, hasta lo último que yo tenía visto, estoy hablando de Somos Uno, si está al tanto de la configuración de ahí de Canal 9, yo creo que estaban transmitiendo en 25 megabps, al menos Somos Uno, no me consta de otro, porque no me metía tanto, digamos. 25 megabps. Y si la pregunta ahí es mucho, es poco, piensen esto. ¿Vieron las camaritas camcorder de antes? ¿Y se acuerdan que estuvimos hablando del cassette? Ay, en los cassettes, estos, los mini DVs famosos, esto eh, grababa. ¿Se acuerdan que decían que esta cinta es analógica, claramente, o sea, una cinta física, pero graba datos digitales? Esos datos digitales están escritos, digamos, en una densidad, lo que fuera, cuando se lo capturaba la compu y se lo pasaba por un códec, el MPEG-2, se lo bajaba a una tasa de bit de 25 megabits por segundo. Esto es, o sea, las cámaras profesionales, digamos, por allá atrás tengo una viejita, que está ya de adorno, digamos. Esas grababan máximo 25 Mbps, como la máxima calidad. Después, 17,5 es como decirte SD, como
la mid calidad y después, no me acuerdo, para abajo, un poquito, un número más abajo, no me acuerdo ahora, voy a inventarlo, pero supongan 11 megabps, el de low quality, una cosa así. O sea, hace mucho, estamos hablando 2000, 1999, todo eso, el 25 megabps como ancho de banda de información de datos es un estándar, digamos. Y cuando les digo que la televisión nacional transmite a 50 Mbps, también tenemos que remontarnos a los finales de los 90, que las cámaras profesionales ya no están más profesionales que esta, porque esta en un punto era como una cámara cara, profesional, pero habían las más grandes, digamos, de los canales. Y acá yo vivo a media cuadra donde empecé a trabajar hace 30 años. Teníamos otras cámaras más grandes y grababan esas cámaras a 50 Mbps, a 50 y a 100 y algunas a 200 Mbps. Estamos hablando de cinta digital o cinta a veces. Sí, cinta digital. Recuerden esos números, si quieren anótenlos. 25 como estándar de esto, 50 como sinónimo de muy buena calidad, o sea, buena calidad si quieren. Estándar, buena calidad, 100 y 200 como estándar de alta calidad en cuanto a cantidad de datos de transferencias. Y le estoy mencionando cintas porque ahora vamos a avanzar y van a ver que eso está décadas más tarde de vuelta, heredado. Yo no, piensen esto, no es como que se copian, sino como que en realidad está siempre heredado, heredado. O sea, se transforma, vamos a convertir la cinta digital, bueno, ¿y cuáles van a ser los parámetros? Los que usábamos, eso. Digamos, se siguen usando los mismos. Y bueno, y después avanza, crecerán los anchos de banda porque la tecnología avanza, pero por ahora nunca nos salimos mucho de ahí en los últimos 30 años, digamos. Y cuando le digo que YouTube tiene como estándar que recibe el ancho de banda es el estándar que pide, digamos, es más o menos 16 megabits, ya se están dando cuenta que es como más chiquito que el low quality de hace 20 años o más. O sea, el low quality de estos cassettes, digamos. No importa. Todo esto que yo digo son casi como anécdotas nomás, pero sirve sí como para tener un mapa de qué es lo que estoy mandando y qué no tiene ni sentido que suba a YouTube, por ejemplo. Un archivo que tiene 25 megabps, ¿puedo subirlo? ¿Me lo va a aceptar? Sí. 50 también, y mucho más que eso. eh, o sea, aceptar me lo va a aceptar, pero lo que no sé qué va a suceder del otro lado es que probablemente me lo vuelva a achicar. O sea, como que no tenga mucho sentido que yo suba 3 gigas de video en altísima calidad para que YouTube lo vuelva a achicar a su estándar actual, que sigue siendo por debajo de la televisión local, si quieren ponerlo en esos términos. Y después las redes sociales siempre van a estar muy, muy, muy por debajo, o sea, incluso porque, imagínate, es mucho material que tiene que ser visto a la velocidad del scroll, digamos, en nuestros celulares que no tenemos, o sea, para el mundo, tiene que ser algo muy liviano, muy pequeño, muy comprimido. Hoy ya es todo digital, el cine también, ¿no? Entonces sí, hay una simplificación hacia nuestros equipos televisores o YouTube o computadora que se da por una cuestión lógica de tamaño de peso de archivo. ¿Bien? Eh, entonces vemos simplificado. De vuelta, al ojo humano es probable que pasa, ¿no? No estamos con una lupa en el píxel mirando a ver si alguna cosa notamos, pero sí es la gran diferencia entre, por ejemplo, en un cine, si me estoy viendo seguramente en 4K. Hay que ver, hay que ver qué cine, hay que ver qué proyector, hay que ver todo eso. Digo, a veces es la misma proyección en el cine, depende de dónde. Pero si estamos hablando de un buen cine, es un IMAX, un cine profesional, un cine, no sé, alguno de acá, pero que esté con todos los equipos 4K posta, probablemente el archivo que reproducen ellos, si están haciendo bien las cosas, no es un archivo comprimido de película como el que vemos, ¿no? O no es como bajado o sea, la transmisión de Netflix es un archivo más grande con mucha menos compresión y con mucha más, eso, con mucho más ancho de banda de lo que estamos viendo. ¿Vieron cómo lo comercial siempre se mezcla con lo tecnológico? Ahí ya vieron otro dato. ¿Hay cuántos? 100 IMAX en el mundo, una cosa así creo que hay. Y uno está en Buenos Aires, no sé si dos, uno. Entonces uno tiene que viajar a ver la película de cine. Esto es como volver a la liturgia del cine, una cosa así como voy al cine, viajo lejos para ver tal película, como todo eso.
Y sabiendo que ahí yo voy a ver no solo en una proporción más grande, ahí estamos, volvemos a la idea de la proporción, 70 milímetros, no solo habla del ancho de la película, digamos, digital, es el sensor hoy, ¿no? Si el sensor de 35 milímetros es esto, más o menos, tendría que ir a buscar mi cámara digital de cine que está por allá. Pero, ¿vieron estos post-it, pero los chiquitos? Así le voy a explicar con post-it. Tengo post-it chiquitos y grandes. El chiquito equivale más o menos en la vida real al tamaño del sensor 35 milímetros. El que conoce de cámara acá me va más o menos guiar. Y vamos a suponer el famoso APS-C, es como esta tarjetita, es un poquito más grande, pero es como el APS-C es como un poquito más chico que 35 milímetros. El sensor de 35 milímetros digital, ya no usamos película de celuloide hoy, pero que también podríamos, pero tenemos a mano esto. Es así, y el IMAX, o el 70 milímetros, es un sensor así, digamos, o sea, como le duplica por lejos bastante, digamos. Entonces, claramente una película filmada en un sensor mucho más grande, digitalmente tiene más información de bits, aparte de que cada bit tiene más información de color, eh, eh, se generan archivos más grandes y encima tienen lo de la proporción, es un cine encima anamórfico, digamos. Es 70 milímetros, o sea, el sensor no es así, digamos, el sensor es un sensor proporcional, no sé si es, ahí yo debería ver, no sé si es 4 tercios pero grande, o si es 16 noveno pero grande. Creo que es 4 tercios grande el sensor, pero a su vez, cuando vemos la peli famosa del IMAX es panoramiquísima, es 2.35, uno suele ser el cine tradicional, y después hay 3 y hay 4:1, una locura, así como un banner de internet. Lo que quiero decir, fíjense, todas esas cosas que fuimos viendo es un poco para que les quede conocimiento de leer esto. El leer me refiero al interpretar esas cosas. Toda esa combinación tecnológica para tener una super imagen que se reproduce en una pantalla específica, que hay solo 100 o 200 en el mundo, creo. Y bueno, claramente ahí sí hay un proyector específico, un archivo específico además. Bueno, eso. No hace mucho yo leí, o ya hace mucho leí, pero todavía estoy esperando, o capaz ya de realidad y no me di cuenta, que se suponía que íbamos a pasar al cine satelital, una cosa así, que era, no sé si depende de las edades que tenga cada uno, pero en el cine del Guido Miranda, por ejemplo, hasta hace, no sé, los 2010 capaz, teníamos todavía rollos de película, ¿no? Como los rollos, la máquina con rollo. Sí, Y después se pasó a digital. La pregunta del exacto. digital es que no podía ser un DVD nomás los que pasen ahí, tenía que ser tipo un super Blu-ray, no sé qué. Con el tiempo todo eso va evolucionando, imagino que hoy por hoy los cines nuestros, no pedí pasar a ninguno, deberíamos pedir y mirar la policía del códec, así pasar y pedir papeles y a ver si están transmitiendo en 4K, super, digamos, un ancho de banda potente, con una profundidad de color digamos, de 10 bits, con un proyector de 10 bits, y como que todo el recorrido completo, como cuando nosotros tenemos que armar nuestra isla de edición y para editar bien. Y se supone que digamos, y el cine iba a pasar a ser como Netflix, pero de ultra alta definición. O sea, que los cines descargan nomás. O sea, no se da más llegó el camión con los rollos de película, o la película todavía no llega. Se loguean, entran a, que yo, Universal, el que fuera, a Sony y compran los derechos de la peli y tienen en súper alta definición, como estamos hablando que más que 4K, me refiero como, no sé, en 8K, qué sé yo, y archivos grandes, eso descargan y eso es lo que transmiten como archivo. Eso se supone que iba a pasar, desconozco si pasó, y que se iba a transmitir por satélite por el ancho de banda que necesitaban, digamos, básicamente. Ojalá, algún día, no sé si está pasando. Después me cuentan si alguien sabe. Pero para que vean hacia dónde vamos, digamos, que también en términos de tamaño, ancho de banda y transmisiones y qué sé yo. Bueno, creo que les di ahí ejemplos de casi todos los parámetros necesarios. Después vamos a ver más. Seguimos para avanzar. Entonces, habíamos visto esto, que hay constant bitrate, variable bitrate one pass, variable bitrate two pass o dos pases.
Compresión. Ahora vamos a hablar de compresión porque lo que estuvimos hablando recién hasta acá era del códec como algo, digamos, como el concepto detrás de qué es, qué hace, para qué sirve, cuántos tipos hay, para qué lo usaríamos. Ahora, dentro del códec, o qué hace el códec cuando hablamos eh, de esto de es para almacenamiento, es para transmisión, es para, ¿no? Es para, es para cifrado. Bueno, comprime, en principio, eso que yo decía al principio, hay una síntesis que se da de la información. Entonces, esto está pixelado igual a propósito. En las imágenes chicas es para que se note nomás como la matriz. Entonces, un códec básicamente tiene un proceso de compresión, si quieren llamarlo síntesis, para entenderlo mentalmente, pero se llama compresión. Todos lo conocemos. El más fácil de entender es el JPG. Entonces a la izquierda tienen como la imagen completa, cruda, RAW, se ve pixelado igual, pero porque era chiquita, pero tengo que entender que... Vieron que está la chica con el sombrero y a la derecha de ella tiene, no sé, que hay una zona, un plano, un pleno ahí de negro y marroncito. Ahí se ve como un grano, ¿no? Ustedes lo pueden estar viendo como píxeles, igual son píxeles, pero digo, se entiende que es como la imagen, vamos a suponer que es el RAW, el crudo, el original, o lo mismo en el rostro, se le ven como el grano. Bien. En general el sensor sin comprimir tiene eso, tiene como, está hecho de píxeles, obviamente, de una matriz de píxel, pero una imagen RAW sobre una imagen así que tiene esa sensación de grano, digamos, de granulimetría visual. eh, y bueno, y una imagen completa. De la derecha, ahora sí. Yo lo que hice, por ejemplo, bajé esta imagen y la guardé en muy comprimida, muy comprimida como 4 o 5 veces para que se note, porque en realidad incluso comprimiendo mucho una imagen jamás se ve tan feo como el de la derecha, pero para exagerarlo, comprimía esto y para que se note visualmente, ahí sí vemos ahora todos esos bloques, esos cuadrados, digamos, ¿no? Esos como esa traducción de la imagen a zonas prácticamente. Entonces, la compresión es algo complejo de explicar porque primero no existe un solo tipo de compresión. Ahí estamos viendo el del JPG, que una es la que se aplica en video, pero por ejemplo, si ven en la imagen de la de derecha sería en la parte de arriba y toda una barrita de líneas que interpretó el software, digamos. En la parte del fondo hizo unos bloques más grandes porque es fondo, o sea, que no encontró muchas figuras, claro, ahí. Después en el fondo y bloques más grandes. A donde encontró textura, trata de dibujar todo lo que sea textura. En general, el códec o la compresión se va a detener en la textura y va a tratar de interpretarlo, digamos. La piel, el ojo, bueno, vieron que, pero donde encuentra detalles como ceja, ojo, boca, solo por figura, no es una IA interpretando nada. El códec esto hizo hace décadas, hace eso por figura a fondo, digamos, interpreta zonas. Entonces, perfecto. La compresión va a hacer eso en la imagen, de que va a traducir, digamos, píxeles a zonas de, digamos, ¿no? Zonas de. Y esto yo lo suelo explicar así. Si vamos a la imagen de la izquierda, perdón, la original, ahí es como que anotemos en una plantilla, en la escritura de software, en una tabla de doble entrada, en un Excel, como quieran. Es como que yo le diga, fila uno, columna uno, hay un píxel de color naranja eh, al 10%, no sé qué, RGB, tanto la información R, 80, G, tanto, digamos, toda la información de color del RGB. Fila uno, columna 2, RGB, tal cosa, ¿no? O sea, como, y así hasta el infinito. O sea, eso en el archivo RAW. O sea, le digo píxel por píxel la información de color que hay en ese píxel. En la de la derecha, digamos, el código lo que va a hacer es resume, empieza a sintetizar por zona, ya no guarda digamos, píxel uno tal cosa, píxel 2 tal cosa. No dice del 1 al 10 más o menos naranja, estoy poniéndolo obviamente en términos muy coloquiales. Eh, Del 20 al 25 es más o menos esta paleta, y por eso es que, si se fijan, encontramos como zonas de un solo bloque así. Bueno, después eso se puede ir más a fondo si quieren investigar. Hay matrices con las que los codecs comprimen, y acá casi que son incluso hasta visibles. Los contornos por fuera, el fondo de una manera, digamos. No es la idea de ir tan a fondo para complicarles ahí, pero sí entender claramente que la compresión, cuando hablamos de compresión en imagen, lo que sucede es eso, ¿no? Como una síntesis de información
color, básicamente, y de las zonas visuales de figura y fondo. ¿Bien? Entendido eso, tenemos que hablar entonces de cuántos tipos de compresión existen. Existen. Anoten o, bueno, si ahí, esto va a estar igual en PDF subido, así que lo tienen ahí para revisar esto cuantas veces quieran. Existen entonces, entendido los tipos digamos, digamos, qué es una compresión si no lo tenían visto de antes, existen tipos de compresión que tenemos que ver. Entonces está la compresión sin pérdida, esto es genérico para la imagen y el video, ¿bien? La imagen fija, fotográfica y el video. La compresión con pérdida y el audio también. El audio también. La compresión con pérdida, la compresión sin pérdida, o sin pérdida, con pérdida, y la sin compresión. En inglés, lossless compression, lossy compression y uncompressed. El uncompressed es el famoso RAW, o RAW, se dice RAW, y entonces ahí vamos a ver qué hace cada caso. En el lossless compression, o en el compresión sin pérdida, porque entiendo que al principio es confuso, comprime sin pérdida, comprime o no comprime, ¿no? Como una cosa así. Entonces el lossless compression es datos que se comprimen solo para su almacenamiento y se restaura la información completa al momento de la reproducción. Prioriza la calidad general de la imagen y el sonido. La compresión sin pérdida comprime la imagen al principio, pero digamos, explicado coloquialmente, al reproducir ese material se descomprime para su visualización completa o lo más completa posible. ¿Bien? En cambio, el lossy compression, que implica una pérdida, en inglés es lo mismo que decir compresión con pérdida, o sea, ahí ya me está anunciando el título, el tipo de compresión de que esto, lo que recorto ya no regresa, una cosa así. Los datos se comprimen para lograr un objetivo concreto que es un menor tamaño de almacenamiento, un menor tamaño de archivo, a veces, obviamente, en detrimento de la calidad de la imagen y el sonido. Entonces tenemos lossless compression, lossy compression. En uno comprimo, pero la información de alguna manera regresa a la hora de reproducirse, con lo cual voy a tener un archivo más grande, no gigantísimo, pero un archivo un poco más grande, eh, porque voy a estar priorizando la calidad de la imagen visual. Digamos. Y en el otro caso voy a estar buscando un menor tamaño de archivo a lo que dé, a todo costo, digamos, sin importar nada. Ahora, ambos se llaman compression, entonces eso implica que ambos, digamos, siempre hay compresión, digamos, ¿no? En estos casos. Y el uncompressed es literal, sí, compresión. Y ahí uno se tentaría a decir, bueno, entonces no hay codec, pero sí hay codec, porque hay una escritura que, digamos, escribe de un lado e interpreta el otro para poder leer un video y demás. Lo que no hay es la búsqueda de comprimir la imagen. Entonces, claramente un uncompressed, sin compresión, es un archivo gigantísimo. 10 segundos de video sin comprimir de una cámara de ustedes de SLR o de cualquier sensor, ahí casi que no importa la cámara, es el tamaño del sensor ese que les mostraba hoy. ¿Dónde dejé? El tamaño de los sensores hoy por hoy de las cámaras es, no sé, el más grande 35 milímetros así, ahí tengo un Blackmagic de sensor 35 milímetros, después está APS-C, lo que fue. Si yo grabo sin comprimir ese material o incluso logro que la cámara me lo grabe un disco externo sin comprimir, lo que estoy diciendo es que frame a frame todos esos megapíxeles que se supone que me dice la cámara que trae van a ser escritos en un archivo. Eso es mucho tamaño de archivo. 10 segundos de sin comprimir de una cámara típica son 1 giga, por ejemplo, de archivo. Y sí, 1 giga. 10 segundos. Bien. Entonces, sí que importa cómo comprimo mi archivo a la hora de exportar, porque a veces pasa eso, ¿no? Tengo 30 segundos y pesa 3 gigas. Ah, algo hice mal en la etapa de la compresión, claramente. Bueno, entonces, uncompressed es un tipo, o sea, no lleva compresión, es muy pesado, tiene toda la información cruda, pero igual el codec es un RAW, uncompressed. Y ahí le sumo una cosa más, uncompressed hay varios tipos también. Que no se ha comprimido, o sea, esto es marea, pero es así, incluso en las cámaras lo dice. Ahí tengo la Blackmagic. Ah, Blackmagic, aparte de todo esto,
en sus celulares ustedes pueden bajar la aplicación, la aplicación de Blackmagic. Yo les digo, se llama Blackmagic. Tengan así también como carpetitas de software para edición de audio, software para edición de video. Yo uso mucho, bueno, ahora CapCut y usaba mucho VN y Videolip, pero Videolip es solo para iOS, digamos. Después está el Rush, que la verdad que me pareció malo hace mucho. El Premiere chiquito también es malo. Me parece que CapCut le pasa el trapo a todos y Videolip es muy bueno, este, como software de edición y animación, tipo es un mini After Effects Premiere para los que tengan iPhone. Es un menú de una cámara Blackmagic en un celular. Blackmagic son las cámaras de cine digital ¿cómo se llama? De prosumer, digamos, o sea, son caras, pero digo, quiero que sepan que son de las más baratas de las cámaras de cine, que salen arriba de 50.000 o 100.000 dólares las cámaras de cine, y las cines a las que podemos acceder y que son súper, súper, súper pro, no la tengo ahora. Pero esto le va a venir al pelo porque pueden tener todo el seteo profesional, incluso la compresión y todo esto que yo les digo, de una cámara, digamos, con el monitor profesional. O sea, manejo todo lo que sea la óptica, el ISO, el balance de blanco, acá abajo el histograma, el tiempo de espacio de un disco, eh, y bueno, y toda la configuración de los codecs y esto que yo le estoy diciendo, por ejemplo, entró ahí a grabación, tengo codec, puedo elegir, ahora voy a conocer algunos de esos, pero el Apple ProRes, que como hoy empieza a ser cada vez más el estándar, ya es hace muchos años, décadas, pero cada vez llega a más equipos, digamos. El H264, el H265, el H265, ahora vamos a verlo, el High Efficiency Video Codec, HEVC, High Efficiency Video Codec H265, es la ProRes y demás. Bueno, eso, que esto, el menú les va a decir qué pueden usar, básicamente, y entonces la verdad que le pueden sacar mucho más jugo a su celular, aparte de tener como un menú y una herramienta profesional, digamos, de un menú profesional, digamos, no un software chiquito que por ahí no les deja elegir tantas cosas. Bueno, y ahora vamos a una tabla de posibles códecs. Muchos de estos ya han muerto. Siguen igual casi todos, o algunos tienen más de años que nosotros, o, o ya han desaparecido, pero vienen al pelo para conocer un poco la lógica. Por un lado tenemos los lossless compression, entonces decíamos, y por otro lado los lossless, los lossy, perdón. Los lossy son los que tienen pérdida, los lossless son los que son sin pérdida, es decir, comprimen, pero de alguna manera regresa esa información. Había un viejo códec que se llamaba Animation, o animación, que también pesaba mucho, era casi un RAW, eh, casi un RAW, y que se usaba justamente para hacer render de animación, aunque el render de animación siempre se hizo en secuencia de imágenes, secuencia de TIFF, secuencia de TGA, imágenes sin comprimir justamente, o comprimidas pero muy, muy poco. Por eso los puse en esa columna. Eh, Todo lo que sea alta producción o nosotros haciendo una animación de stop motion, lo que correspondería hacer es fotos de RAW, ¿no? Del RAW de la cámara lo que me permita, no de JPG, porque estaría innecesariamente ya mismo comprimiendo. Más vale me compro un disco grande y voy haciendo foto de mi stop motion, por ejemplo, en RAW. Y después, al editar, busco en el último paso nomás comprimir a lo que yo necesito. Pero mi original de toda la vida debería ser en alta definición, por si después me piden para llevarlo a un IMAX, por ejemplo. No esa cosa que lo tenga tan chiquito que lo tenga que estirar. Bien. Entonces, Animation fue un código conocido. H264 es un lossless compression, aunque lo veamos como algo que es, digamos, es hoy el estándar de todo el mundo, software y hardware, internet, nuestros equipos celulares. Ahí ya vieron el menú, dice H264, H265. Las cámaras, hace mucho tiempo, las cámaras DSLR, solo una primera serie de cámaras DSLR grababan en MPEG 2, que está ahí al lado.
y después ya pasaron a grabar en H.264. Bueno, PNG, el formato de imagen que conocen, que es el famoso, que tiene como mejor fama que el JPG y es más grande y es porque es un lossless compression, digamos. En cambio el JPG es un lossy compression, por ejemplo. O sea, el JPG una vez que yo le dije el porcentaje de compresión, me hace un archivo pequeño, pero eso ya no tiene vuelta atrás, digamos. Pero es el objetivo del JPG, es ser pequeño, liviano, cargar rápido en internet, ser transferido rápido, todo eso. El PNG. Bueno, el JPG. Y el PNG es como su versión con esteroides, como con más información, digamos. El TIFF y el TGA, entonces como formatos gráficos que medio nacieron, y hay más Targa de TGA y TIFF nacieron tanto para la gráfica como para el cine, vienen de ahí, de la animación, del cine, como imágenes que guardan toda la información posible, que se comprime muy poquito y que está pensado para ser tanto originales en imágenes, fotografía, exportados de imágenes, diseño, lo que fuera, hasta el frame completo, un cuadro de película, digamos, cosas así, y el cuadro a cuadro de las películas de animación también. ¿Qué más? Por ejemplo, hace 1000 años, en el 96 nosotros hacíamos animación y 96, 97, de hecho, hacíamos animaciones con secuencias de TGA y TIFF en 3D Studio Max y todo esto. O por ejemplo, recortes en After Effects, recortar la imagen original en After Effects, usamos los TGA, porque estaríamos usando ahí son archivos que no le son pesados en memoria a la compu, pero a su vez tienen mucha información visual. eh, y no es el JPG ya recortado y comprimido como vimos al principio de la imagen de la chica con el sombrero ahí. Bueno, Lossy Compression. Vamos a la otra columna. Ahí hay un códec viejo de Apple que se llama Apple Intermediate Codec, que fue reemplazado por el famoso Apple ProRes de hoy. Apple ProRes, que lo habrán escuchado, lo vieron recién, pero lo habrán escuchado ya. Apple Intermediate Codec era un códec intermedio, justamente, para intermediar un poco, digamos, entre los dos mundos, el lossless, el lossy. Pero bueno, era un códec que ahora vamos a ver que se catalogan de otra manera también, que es para edición o transmisión, permitía transmitir tanto como editar y liviano, y bueno, pero ya no existe más, bien, fue reemplazado. Pero igual lo dejo ahí porque, bueno, existió y era todavía un códec que igual perdía información y no regresaba. Cinepack, no sé, Windows tenía estas cosas hace 30 años, no sé si sigue existiendo, el Indeo, el OnChu, que era. Esto es casi prehistoria digital, pero de hace 20, 30 años. Antes del H.264 existió el H.265, pero todavía el H.263, perdón, pero todavía era un códec que eh, recortaba y no regresaba información, y después el H.264 mejoró eso. El Onchu fue uno de los códecs que se usó al principio de, digamos, años, no, a ver, año 2005 en adelante en Internet, cuando estaba Flash, creo que alguno habrá conocido Flash, como software de diseño y multimedia y demás. Cuando la web estaba hecha en Flash y contenía videos, se comprimían en el codec ONCHU, que era comprimía mucho, mucho, pero destruía bastante la imagen, pero bueno, permitía ver un cuadrito de video o la reproducción de algo. Estamos hablando de 2005, YouTube todavía no nacía, depende de qué mes nos paremos. El Indio, Cinepack y demás. Y el famoso Windows Media Video que no, nunca quiere morir, que siempre fue muy lossy compression. O sea, comprime, destruye y es feo, no lo use. No, nada, es un lossy compression. Eso explica por qué hace archivos pequeños y se ven muy deteriorados, digamos. Ese que aparece en el famoso Movie Maker. Pero no es exclusivo el Movie Maker, es como el códec que inventa Windows, digamos, para sí mismo. Es el códec nativo de Windows, digamos, al margen de que use otros. Ese es el propietario, se le llama cuando es el que hace, ¿no? Así como Apple tiene tuvo el Apple Intermediate Codec y ahora el Apple ProRes que ya estandarizó, se está yendo a Canon, a Sony, a Blackmagic, digamos, primero ya recorrió más territorio.
Windows desarrolló su código propietario para su sistema operativo. Al margen de eso, reproduce, por supuesto, todo. Y después van a estar encima los temas de compatibilidad. Hoy por hoy, un Windows con Mac ya saldaron las diferencias de 1000 años, entonces son todos retrocompatibles, digamos. Pero en su momento era todo un problema tener un Windows Media Video para reproducirlo en otro lado o un punto .mov para reproducirlo en Windows. Bueno, ahora ya sabemos cómo catalogarlo. Sabemos que es un lossy compression. Con ese codec voy a tener un archivo pequeño. Si lo configuro bien, puede verse perfecto. No tiene por qué ser algo tan eh, malo ni nada por el estilo. Solo que tengo que saber eh, que el objetivo es ese, ¿no? Generar un archivo pequeño. Y del otro lado, generar archivos medianos, si queremos ponerlo así en términos como más razonables, y una imagen de mucha mejor calidad. Por eso hoy el estándar de Internet, de YouTube, de todas las redes sociales que conocen, es H264 y estamos ya en la transición hacia el H265 y ninguno de estos códecs, como el MPEG-1, el MPEG-2, que fueron los códecs de MPEG-1, por ejemplo, vivió en los años 90 y pico, 93, 4, 5, 6, 7, por ahí. Que el MPEG-2 fue 90 y, sí, también 98, 9 hasta el 2005, 6 más o menos. El MPEG-2 es el códec estándar dentro de los DVD. Y el MPEG-1 fue previo a todo eso, por ejemplo. Yo le había dicho que estos casetitos, si bien graban info digital, digamos, o sea, como si tuviéramos no sé si existiera un microscopio, estaría bueno investigar ahí. No, no está agujereada, pero si tuviera un microscopio y viéramos las particulitas, lo que hay es datos nomás. Pero de estos cassettes se bajaba, o sea, se capturaba el video a compu a un archivo MPEG-1 o a un MPEG-2. Estamos hablando finales de los 90, principios de los 2000. Para que vean que todas son tecnologías estandarizadas que van corriendo, ¿no? Como eh, un stream en cadena, van pasando. Y van mejorando, obviamente. Hay versiones nuevas, algunos desarrollos mueren, nacen otros que quedan y eso. La serie de los MPEG, que es toda una familia de códecs que, digamos, quedó ahí y el H264 es otra cosa. Bueno, sí, puede ser una herencia porque nació siendo el MP4 y después el MP4 se renombra a H264 y ahora es el H265 y así, entonces. Nada de esto nació de solito, sino que casi siempre es como una especie de árbol heredado. Bien. Pasamos de los Les Lucy. Acá no necesariamente los eran viejos y los Les nuevos, es solo que hay que volvamos al centro, los Les son con compresión, Lucy comprime y ya no regresa, Lossy Compression. Y los uncompressed, ahí vienen una parte más, que es los sin comprimir, ah, hay de muchos tipos. Bueno, en general les va a aparecer en el software como, en el software profesional les va a aparecer como, así, como dice ahí, ninguno o none uncompressed. O sea, como no hay compresión en este código, te está avisando. Y suelen aclarar también, para ser más específico, la profundidad de bit de ese código, porque vienen de 8 bits por píxel, de 10, de 12 y así. Eh, o nomenclaturas por componente de video, o sea, cuestiones un poco más complejas y más específicas. Bueno, ¿qué hacen? ¿Cómo funciona una compresión? De vuelta, vamos a separar como en dos familias, dos tipos, y se lo explico con dibujitos, digamos. Eh, Existen dos tipos que vamos a ver ahora, que sobre todo ya estamos entrando cada vez más a video, ¿bien? O sea, no solo imagen fotográfica, sino ya a video. Hay un tipo de compresión que se llama iframe o intraframe, que lo que hace es esto que mencionaba yo al principio, que es quitar esa redundancia espacial, le llamo yo, le llama el software igual, le llama el tipo de compresión.
esa redundancia espacial no es otra cosa que la síntesis visual que yo les decía hoy de los píxeles, ¿no? Es como imaginarme que en esta imagen tengo fila uno columna uno y tengo que ir diciéndole o escribir en un Excel, la fila uno columna uno tiene un píxel RGB tanto. Fila uno columna 2 un píxel naranja. Fila uno columna 2 píxel naranja. Fila uno o sea, como 1000 años contándoles todo eso. O voy a tener otra técnica que es por bloques, por síntesis, por grupos. Bien. Entonces, el intraframe hace este análisis de dentro del cuadro, como menciona su nombre, cuadro a cuadro, busca todo lo que es, toda la información redundante y la va a reducir. El cómo va a depender del códec que esté usando. Por eso voy a ser genérico acá al explicarlo. El cómo es, bueno, el códec de la familia JPEG, el códec de la familia MPEG, el códec de la familia bueno, el H264 es un MPEG, había dicho, no quiero marear, pero no hay muchas familias grandes, digamos, pero cada códec va a tener su manera de hacer esos bloques que yo les decía. Y a su vez hay una manera genérica de los códecs de hacerlo. No es motivo de esta clase tampoco explicar eso, aunque tengo el material de bibliografía, incluso para pasarles. No sé si está digitalizado nomás, pero ahí al costadito mío tengo un libro que explica eso, que a su vez es antiguo, ya digamos, ya está hace más de 30 años de vuelta. Pero bueno, hay unas matrices que si las googlean también las van a encontrar, el cómo se reduce eso. Intraframe es la compresión que sucede dentro del cuadro. Es todo lo que necesitan saber por ahora. Busca la redundancia espacial, o sea, todo lo que redunda de información de naranja, 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 decir todo este bloque es naranja, listo. Todo este bloque es un pleno negro, vamos, lo voy a decir, por eso le puse esas flechitas. Lo que es textura sí, digamos, tengo que decir, porque una textura le representa un elemento, tengo que graficar el elemento y bueno, y sintetiza la información. Y esa síntesis va a significar, no sé, el 10% de lo que pesaba, ya ahora pesa menos. Estamos hasta ahí. Entonces, el intraframe es un tipo de compresión que sintetiza o todo lo que tenga que ver con lo que redunda visual o espacialmente dentro de un cuadro, ¿bien? En un frame. Si tenemos la compresión dentro del cuadro, ahora tenemos una compresión entre cuadros. Porfa, síganme acá. Les aseguro que se va a entender. Entonces, por un lado tenemos un tipo de compresión que comprime la imagen de a una, y por otro lado tenemos algo que se llama Group of Image, o GOP, aparece así en software, en el hardware, a veces, GOP. Entonces, ¿qué es GOP? Más fácil, ya si lo ponemos ahí, grupo de imágenes, Group of Image, o Group of Picture, también es por eso el GOP, pero bueno, grupo de imágenes. Y lo que hace grupo de imágenes es literal. Ahí vamos a leerlo, tiene como tres pasos. Yo le diría que tampoco esto tienen que saberlo de memoria, si cuanto más le interese, más lo investigan, pero por lo menos síganme en la idea, porque empieza a ser complejo. El grupo de imágenes tiene estos pasos. Dice, ataca más la compensación del movimiento, ¿bien? O sea, tenemos un grupo de imágenes y claramente va a haber un movimiento entre esas imágenes, si es que hay movimiento. Entonces ahí hace varios pasos. Uno, dice, hace el proceso de compresión intraframe, el iframe. Bien, el que vimos anteriormente. O sea, agarra cuadro por cuadro, vamos a suponer un grupo de 5 imágenes, 5 frames, los agarra y a todos los comprime a su mínima expresión, digamos, dentro del cuadro, lo que vimos recién. Vamos a suponer, pesaban 10 megas cada frame, ahora pesa 1 mega cada frame, el 10%. Ponele así como un ejemplo. Entonces, pasado el paso de intraframe, que dice compresión de los píxeles redundantes dentro del cuadro, viene otro proceso, vienen dos procesos más que es P-frame y B-frame, o P-frame y B-frame. Dice, el P-frame, que predice, digamos, el movimiento del objeto, y ahí vamos, mantiene, dice, solo la información de los objetos en movimiento y luego la comprime. Se complica ahí, pero tengo muchos grafiquitos a continuación que les voy a explicar hasta con palitos, así que no se preocupen. Entonces, en el segundo paso lo que hago es detecta qué es objeto y
O sea, qué figura y qué fondo, y esto de vuelta, no, esto existe hace 30 o más años y no es IA, digamos, o sea, no se necesita IA porque solo por comparación de píxeles. Si hay un píxel que se transformó es porque se movió, y entonces, y si se movió debe ser una figura, una cosa así, ¿no? Y eso detecta. O al revés, detecta en el tercer paso, busca diferencia, dice, entre los cuadros anterior y posterior y comprime aún más. Pero esperen ahí. Si en el paso del medio detecta la figura, en el tercer paso detecta de alguna manera el fondo. Bien. Y esto es por comparación nomás. El proceso técnico, por qué, digamos, ingenieril, digamos, de por qué pasa eso, no nos interesa tanto a nosotros porque no estamos buscando ser expertos ingenieros en fabricación de códex. Pero sí de entender cómo funciona el proceso de Group of Image. Entonces tiene tres pasos. En el primero, comprime cada cuadro. En el segundo, interpreta qué se está moviendo, qué figura la persona, en este caso. Y el tercero, por comparación, eh, dice, busca diferencia entre los cuadros anteriores y posteriores. Dijimos que teníamos cinco cuadros, busca todos los anteriores y todos los anteriores, y todo lo que no es figura, que va a ser el fondo, de alguna manera. O sea, dice, todo lo que no se movió en estos cinco cuadros, anteriores y posteriores, va a ser el fondo, y agarra el fondo y lo vuelve a comprimir. ¿Y cómo así? Diría mi astral. ¿Cómo así? Dirían los venezolanos. El fondo, si no se mueve, es una imagen fija. ¿Bien? Y ahí yo ya tengo una imagen, no cinco. Y la persona, si se mueve, bueno, o el objeto, lo que se mueve, bueno, eso sí lo escribo, pero comprimido también en calidad. Entonces, la técnica Group of Image como técnica comprime mucho más claramente que el iframe. Ya lo acabamos, ya nos podemos ir haciendo una idea, digamos. Entonces, si en iframe pasó de 100% a 10% la imagen, o de 100 megas a 10 megas, capaz que con Group of Image llegamos a 5 megas o a 3 megas, bastante más comprimidos. ¿Sí? Ahora ya pueden ir deduciendo también de que para descomprimir esto, ahí entran los famosos CPU y los GPU, voy a necesitar más proceso también. Y acá va a entrar un concepto clave que les va a ayudar toda la vida como editores. Es la compresión, diría yo. En esa frase que dice es la economía o es la política, la pelea eterna. Es la compresión, no el CPU, no el GPU. Es también el GPU. Me compro el super GPU de 8 motores con, no sé, con todo. Está bien, me compro la MacBook M4 con 16 procesadores, bueno, sí. Pero en tanto que use códecs pesadísimos para editar, va a ser pesadísimo editar para la compu. Obviamente, más nueva la compu, la va a notar menos. Y dicho al revés, yo sabiendo configurar codec y usando como corresponde un codec, puedo darle vida y puedo editar con eso que está ahí atrás. Es un Mac G3 del año 2000, que es más lento, tiene se van a reír, el procesador de eso es 198 megahertz y creo que tiene, no, 300 megahertz y tiene 192 megas de RAM, una cosa así. Es más chiquito que este iPhone 3GS que ya es viejo y ya murió hace mucho más. O sea, esto ya era más grande que aquello. Y esa compu, si la prendo, que anda, edita video en el tamaño que corresponde, en el códec fluido que corresponde, y bueno, y hacia ahí estamos yendo. Y tratando de explicarles que hay todas unas maneras y hay todas, digamos, técnicas que si uno las aprende, dense tiempo para aprenderlo, o sea, tiene que ser mañana, pero si uno lo usa bien, pues, digamos, lo que sea para usar. Entonces, no existen compus viejas, existe una compu mal configurada para mí. Por ejemplo, cuando me dicen mi compu no edita. No, yo edito con esto porque mi compu es muy chiquita. Bueno, dale. Pero para mí, si instalas el software profesional de la época y configuras bien, digamos, el material, va a llevarte más tiempo convertir los videos a tal code, qué sé yo, sí, bueno, pero después vas a editar fluido en esa compu, porque un poco para eso también eh, estamos viendo esto. Ahora vamos a pasar a otra parte, los códecs de edición y los códecs de
transmisión. Un poco cerramos como empezamos. Bueno, entonces, dos técnicas, iframe y group of image. Seguimos. Y ahí vienen todos los dibujitos que les decía que para explicarlo. En Group of Image, vamos a suponer, tenemos toda una serie de frames. Vamos a suponer que seleccionamos esas cinco, un colibrí que viene a picar una flor. Y ahí el código es como que dice, ok, fotograma uno, fotograma 5. El cuadro es colibrí con flor. Después dice, lo que se mueve, el colibrí. El resto es lo mismo. Y no guarda información de ese fondo. Esto es casi literal lo que le estoy diciendo. No guarda información de esos tres frames del fondo, del colibrí nomás. Y así va haciendo por grupos de imágenes de A5. Cada 5 frames hace este trabajo. El grupo of image, ese que yo les digo, en el software profesional de edición como Premiere u otros para arriba, les permite configurar la cantidad de grupos of image. O sea, por ejemplo, que la compresión suceda entre 5 cuadros, o entre 10 cuadros, o entre 15 cuadros. Bueno, año 2005, 2000 y por ahí, al canal se mandaba un DVD de video en PS2, un group of image que nos pedían específico, que tenía que ser, no me acuerdo, de 8 cada un grupo de image de 4 de 8 no sé. Y vos la pifiabas en uno en la configuración y el servidor saltaba. La compu no debería ser así que penda un hilo por nosotros, pero bueno, lo que calla el editor diría alguien. Seguimos. Entonces, el tipo de compresión Group of Image es algo que existe en video. Existe también entonces el intraframe. Y ahí tenemos los dos. Y los puse así. Y yo me esforcé por poner Group of Image o Group of Picture. Porque en realidad se llama interframe. Pero si yo le digo que está el intraframe y el interframe, los mareo de entrada. Bien. Pero los van a encontrar cuando googleen, busquen o pregunten a GPT o lo que fuera en los materiales, digamos, del más profesional al menos profesional, también los van a encontrar como intraframe al iframe, iframe, intraframe, ese se mantiene, y al GOP o Group of Image lo van a encontrar como interframe también. Tiene lógica porque es entre frames, ¿no? Entonces, dentro del frame y entre frame. Perfecto. Y ahí, con palotes, está explicado claramente. En intraframe, el hombrecito que saluda comprimirá la imagen cuadro por cuadro, la información redundante. Pero en el interframe, hombrecito que saluda, no solo hace eso de comprimir cuadro por cuadro la imagen, la información redundante de un cuadro, sino que encima me va a guardar solo lo que se mueve, en este caso el bracito del hombre, digamos, del muñequito. Con lo cual, sintetiza un montón. Si en el primero pasamos de vuelta, vamos a poner en porcentaje, de 100% a 10 vamos a suponer siendo muy buenos porque comprimió mucho, o a 50 qué sé yo, comprimió bastante. En el segundo caso pasamos de ese 50 a, ¿cuántos son 10 cuadros? 3 6 nueve, bueno, a casi un 10% de ese 50, o sea, un 5, o sea, mucho se comprimió, porque me guardó la imagen completa de lo que el personaje de que digamos, no se mueve y el bracito que se mueve, eso es lo que ha escrito eso. Queda claro, ¿no? O sea, yo con eso ya me parece que está súper graficado. Otro cuadro. Resumen. Entonces en intraframe, ahí como dice en cada cuadro, dice real frame. O sea, un cuadro real comparado con el otro está hablando acá, ¿no? En el intraframe el proceso es que yo veo un cuadro completo, digamos. A ver, no es que, sí, un cuadro completo, el cuadro real comprimido, eh, la información redundante de color y demás. Y en Group of Image, ahí me está diciendo real frame, el siguiente un cuadro B, un cuadro P, que ahí es como conceptual nomás esto, pero se entiende lo vimos en el ejemplo anterior. Conceptual en el sentido de que ahí vemos lo que se mueve, o sea, el fondo se repite y ese tipo de cosas. Y esta es la razón por la cual seguro vieron, porque todos vemos transmisión digital de streaming en tele es decir, todo es streaming ahora, digamos, tele, internet y todo viene digitalmente transmitido. El famoso glitch, ¿no? En el caigo en un canal y tarda en arrancar y arranca. O sea, o en el corte de plano a plano, una cara queda rara y
como que queda la figura, la forma de uno y viene la textura del otro. Y ese glitch está pasando por el group of image ese, digamos. Porque se suele transmitir con un códec. El códec de transmisión es un códec que comprime muchísimo por group of image, porque si no sería muy grande la transmisión, muy pesado el archivo, digamos, en ancho de banda. Y entonces lo que pasa es que yo suelo caer en un cuadro en el que no está la figura, por ejemplo, pero está el fondo. Hay algo que se está moviendo, pero el movimiento se está interpretando con ese fondo. Les cuento nomás esto por si alguna vez se preguntaron por qué surgen esos glitches. Digamos. Entonces como que caigo en la parte en la que no hay una figura, pero sí está el movimiento se interpreta hasta que llegue la próxima imagen completa y ahí recién toma imagen la transmisión. Y el RKB, que si no lo saben, el que lo sabe, el que no, le cuento, es un formato que, no sé, medio que surgió así muy los suburbios de Internet, de alguna manera, para comprimir películas, no sé, 2 horas, 3 horas, el famoso DVD a 700 megas, imposible, un DVD jamás va a pesar eso, pesa mucho más. Entonces me bajé la película, no sé, esa, la del IMAX, pero pesa 700 megas. Pero imagínense ahora qué irrisorio es algo súper gigante de capaz que no sé, tiene 7 gigas a 700 megas. Todo el trabajo de compresión que tiene que haber, claramente eh, pierdo muchas cosas en el camino Y, y el grupo de imagen suele ser como de 15 frames o de 30 frames, o sea que es muchísimo. Por eso en el RKB siempre que le doy play, glitch al empezar por varios segundos y después recién arranca. Y es que los codec interframe o grupo FIME o que tienen el proceso, fíjense cómo cuido las palabras para que ustedes lo mencionen después también correctamente la terminología. En los codecs de tipo interframe que usan el proceso Group of Image para comprimir, no son códecs de edición. Repito, no son códecs de edición, por las dudas. Agarro un MKB, agarro un Matroska o cualquier otro, no nos damos cuenta, pero incluso el H264 y el H265, que todo el tiempo usamos para editar, no son códecs de edición. ¿Cómo así? O sea, ¿y por qué sí puedo editar? ¿Por qué no son primero? Porque vieron esas dos cintitas me dan la pauta, un poco por lo que le estaba diciendo de la transmisión. En el intraframe, yo tengo cuadro a cuadro la información completa, el famoso real frame, o sea, yo paro en el frame 5, no confundan esto, por favor, con lo anterior de eh, acceso aleatorio y acceso secuencial, ¿no? Ya entendiendo la edición online y el acceso aleatorio, lo que digo es que cuando caigo en un frame de compresión intraframe, ese frame está escrito ahí, es esa información. Pero en el group of image, eh, si yo puede que caiga en un real frame como en un frame que no es completo. ¿Bien? O sea que está el pajarito nomás, pero no está el fondo, ¿se entiende? Como habíamos visto en el ejemplo anterior. ¿Y qué hace el software ahí en un microsegundo, obviamente, igual? Carga el pajarito, va al frame 5 cuadros para atrás, busca el fondo y me muestra la imagen. Nunca lo vamos a notar, es un microsegundo, pero que sí pasó y que sí podemos ver si tenemos encendidos los monitorcitos en la compu. El procesador levantó así, ¿no? Hizo más trabajo de CPU y si está configurado mi compu de GPU. En general la compu común no tiene un GPU elevado y si tengo una compu gamer o que estoy minando Bitcoin o lo que sea, tengo un GPU grande, pero en general el GPU no son GPU grandes. Y CPU, sí, el CPU que tengamos. Entonces, todos los software de edición priorizan el CPU porque el render se hace en CPU. Eso también sepan. El render de video se hace en CPU, no en GPU. Que después yo pueda decirle, che, tengo un GPU copado, potente, usalo también o usalo solamente, eso ya empieza a pasar que le puedo decir. El GPU en general se usa para todo lo que sea pantalla, o sea, estoy haciendo algo en 3D y necesito que mapee rápido y lo muevo para allá y lo muevo para acá, en CAD, en todo esto. O en video, a veces como una ayuda nomás, pero el render va a estar, la velocidad del render va a estar determinada, ahora sabemos, por dos cosas. La primera es por la velocidad de mi CPU. Y la segunda es que también usé los codecs o no. O sea, si usé un codec intraframe, por ejemplo.
Si usé un códec de edición, mi render va a volar con la compu que sea, ¿no? Si usé un códec de no edición, y va a tardar más tiempo. Porque tanto en el procesado como en el play, tiene que hacer esto que estamos hablando del grupo Finch. Agarra el pajarito, tiene que ir a buscar el fondo, tiene que ir a armar toda la imagen y pasar al segundo frame. Lo mismo en el tercero, lo mismo en el cuarto, lo mismo en el quinto. Entonces hay una demora y pide más proceso, digamos, pide más procesador. El H264 es tan estándar y en un punto tan viejito, no es súper viejo, pero como digo yo, medio está como jubilándose, dándole paso al H265, que es más el más nuevo, digamos, que ya soporta de Full HD a 8K en ancho de banda de color de NDR, que se llama ahora o SDR a HDR. eh, ya empieza a ser ese el estándar, pero también sigue siendo un grupo of image, también sigue siendo un interframe. eh, y si notan que es pesado, es por eso. Ya. Ah, venía la placa en la que resumo ambas cosas. Como se lo dije, cierra con un resumen. Por un lado intraframe, por un lado group of image o interframe. Dos tipos de técnicas de compresión. Siguiente. Y ahí vienen algunos resúmenes de vuelta. Y ahí vienen los ejemplos. Ya cierro. ¿Qué pasa en cada caso? En iframe o en interframe vamos a lograr archivos más grandes, imagen de mejor calidad, un procesamiento más rápido. Ahí entra la parte en la que decimos, esos son los códecs famosos de edición, y un bitrate en general más grande. Lo que les conté hoy al principio. Los bitrate en los codecs intraframe o los códecs de edición más específicamente arrancan en 25 megabits por segundo. ¿Bien? Ahí se agarran la calculadora y dividimos. Si hacemos rápido el cálculo dividido 10 es fácil, 2,5, pero dividido 8 da 3 megabytes por segundo, por ejemplo. El 25S megabits en bytes me da un archivo de a razón de, epa, dividido 8. Me da un archivo de 3 megabytes por segundo. Bueno, 6 megabytes por segundo y 12 megabytes por segundo. Solo pensando, no se mide así, pero solo para que tengan una idea de transmisión de datos. ¿Saben quién más? No, es que el ancho de banda de estos cositos, los USB 2, hasta que llegó el USB 3, era también de 12 megabytes por segundo, era la velocidad. Era hasta 80 megabits, de 80 a 100 megabits por segundo los USB 2 al principio, ¿no? Y después ya los USB 3, bueno, pega un salto bastante grande, cuantitativo. Bueno, iframe, interframe. ¿Y los interframes qué tenemos? Los vamos a usar cuando necesitemos hacer o generar archivos más pequeños, imágenes de menor calidad, de vuelta, que no es sinónimo de se ve horrible, es solo que es de menor calidad. Si hago zoom y escalo, sí veo cosas feas, pero debería verse normal. Como por ejemplo nosotros ahí al costadito en la columna de imágenes ahora. Todo este stream está yendo súper comprimido y sin embargo no vemos todo deteriorado, digamos. Eh, Vamos a tener más procesamiento para descomprimirlo, sea que lo haga a mano, sea que lo haga la compu detrás, como un proceso detrás, eso va a pasar. Y bueno, y obviamente el interframe busca un menor bitrate, una menor tasa de bits, ideal para transmisión. Y ahí empiezan a aparecer las cosas que necesitamos desde el principio. Entonces, hay códecs de edición, en este caso para nosotros, de almacenamiento, podríamos también llamarlo, pero bueno, el de edición va a ser el de la izquierda. Y los de transmisión, que a veces los mal usamos para editar, pero bueno, si se puede, se puede. Y si me queda muy pesado, por lo menos ya sé dónde está el problema. Lo tengo que convertir a un código de edición y editar súper fluido en 1000 capas, superponiendo todo lo que necesito. Entonces los de menos bits, los grupos FIMES generan menos, una tasa de bit mucho más chiquita, como 3 megabits, 5 megabits, 8 megabits, 10 megabits. Y acá hay ejemplos variados, nuevos, actuales, viejitos, todo de vuelta para ver un poco de toda la historia de el Apple ProRes, que yo les dije que es como tiene variables, tiene varios tipos, y el DNX HD como intraframe, ¿no? DNX HD es de Sony,
es open source, o sea, es gratuito, lo descargo, lo instalo, busco, lo descargo, lo instalo, y ya va a aparecer en Premiere y en todos los software de edición o incluso en After Effects y demás. O sea, lo descargo, lo instalo. El Apple ProRes también ya es gratuito y hay dos versiones, el anterior y el actual. Hay uno que va desde, no sé, ese Standard Definition hasta Full HD y el nuevo Apple ProRes que va de Full HD a 4K, 8K. O sea, como admite tamaños muy grandes y anchos de banda mucho más grandes. Entonces tenemos ProRes, por ejemplo. Ahí yo no puse en detalle, no importa, después lo pueden buscar, pero esto que yo le decía, está el Proxy LLT, el normal y el HQ. Entonces, por ejemplo, el HQ va hasta 200, transmite, digamos, graba 200 megabits por segundo. Haciendo un cálculo rápido, dividido 10 son 22 mega, 25 megabytes por segundo. Y el que es 43 megabits, es 43 megabits. Fíjense que el 43 megabits, no me acuerdo si era más, ese era el más chiquito o había uno más chiquito, pero supongamos que 43 megabits por segundo sea el más chico posible de Apple ProRes. Es incluso más grande que lo que yo le decía de lo que se grababa antes en 25 megabits por segundo, que ahí al costadito lo tenemos igual, donde dice DV-HDB. El DB son las siglas de Digital Video, lo vimos un poco en el capítulo anterior, y el HDB, que de donde viene el mini DB, digamos, a ver si se enfoca ahí, el mini DB. Estaba el mini DB y el HDB. DB de Digital Video, entonces High Digital Video y solo Digital Video. Y los anchos de banda de grabación ahí eran 18,3, 25 megabits. El equivalente a 3 megabytes por segundo. De vuelta, fíjense, esa era la alta calidad acá. Y le estoy diciendo el XDCAM HD 18,3 y 50 megabits era también la alta calidad de esto que hace. Cuando le digo esto es porque quiero que vean que viene de hace mucho, no porque por otra cosa. Después nosotros todos pasamos a, famoso, esta es una viejita también de 8 pero a las tarjetitas de memoria de las cámaras DSLR, ¿no? Y las cámaras DSLR, no importa dónde, también al principio y hasta hoy graban a 25 megabits por segundo y a 50. Y si no, miren en sus cámaras, no importa la tarjeta y demás, busquen en el menú de sus cámaras y van a ver que las cámaras de CLR o las mirrorless graban en 25 megabits y en 50, como mucho, ¿bien? Y en el mejor de los casos, las más caras, las no sé, Sony Alpha, lo que fuera, llegarán a 100 megabits. ¿Es una ensalada de bits? Sí, pero por lo menos con esto ustedes ya se van con una escala mental o tienen esto para repasar de bien cómo, en qué columna tratar de ubicar cada cosa. Yo lo pongo así en columna, lo fuerzo un poco así, que el group of image es como el equivalente a decir el códec de transmisión, porque el códec de transmisión, el de streaming, comprime mucho por una necesidad lógica de que no puede pasar mucha información por segundo en un ancho de banda razonable. En cambio, el intraframe, al ser de grabación y edición, no tiene que transmitirlo a ningún lado, solo captura, ¿no? Escribe en un disco, en una cinta, lo que fuera y lo bajas a un disco y después le das play y lo corres, ahí el ancho de banda se agranda, ¿no? O sea, las posibilidades son más amplias. Entonces, cuando yo le digo a Apple ProRes graba en 200 megabits por segundo, había cintas de vuelta, volvamos a los 2000 a los finales de los 90, que ya grababan en 200 megabits por equivalente, digamos, ¿no? Que eran los famosos beta cam, los beta digital, o sea, en las películas que vemos del cine mundial argentino, los videoclips de Charlie, lo que fuera, o sea, a donde vayamos para atrás, eso se grababa en súper alta calidad, en cinta, en anchos de banda muy grandes. O sea, esto siempre convivió, cambió el soporte, ¿no? Y cambia la manera de nombrarlo, pero los parámetros siguen siendo prácticamente los mismos. En todo caso, van a ir creciendo a poco, van creciendo. Y bueno, para que se den una idea, ahí dice HD Cam SR, el Apple ProRes, la segunda versión, yo le decía, los anchos de banda llegan a grabarse hasta de 1000 megabits, o sea, casi hasta 1 gigabit.
Ahí ya hay uno también abajo HD Cam SR que va de 440, 600 megabits, 880. Esa sería la friolera de 880 megabits, o sea, un montón de información. Con lo cual imagino que la imagen que sale ahí es súper pura, eh, completa. Y después también entender que todos estos soportes no es que sean malos, no nos engañaron, como lo hablábamos bien con Cristian, de un engaño, compré algo y me dieron otra cosa. Estos casetitos, estamos hablando años 2000, y las tarjetas y las cámaras de ustedes ahora graban en ese ancho de banda. Ahora podemos llegar a la conclusión de por qué. No es de que son malos, no nos quieren dar más ancho de banda, más la cámara SLR, el celular, también el celular graba 25 megabits o 50 como mucho, depende. Todos esos equipos son equipos pensados para grabar imágenes que van a ser transmitidas. Por lo tanto, no graban en súper alta calidad, graban en el ancho de banda justo para ser transmitido. Y esa es la razón por la que graban en esos tamaños, digamos, en esos anchos de banda. La cámara de video grabó siempre hasta 25 o 50 porque lo que va a transmitirse es a 25 o 50, no necesita más, digamos. El MP2 tiene una limitación, eh, por esa razón. Las DSLR graban a 25 porque a 25 se transmiten en tele, digamos, suponiendo que va a tele. ¿Y a YouTube a cuánto vamos? A 16, a 18, a 25, recién ahora. Si nos vamos tiempo atrás, se iba a 10 megabits. O sea, nunca necesitamos más que eso en realidad. Y la Blackmagic, la cámara de cine que está ahí, qué sé yo, o cualquier otra cámara de cine, graba a 220 megabits, 300, 400, 1 gigabit. ¿Por qué? Bueno, porque en una cámara de cine, digamos, ahí necesito capturar toda la información posible, eso es para editar, no es para transmitir. Después de editar y armar, recién lo voy a entregar y presentar en sala, lo que fuera, ¿no? O sea, como tiene otra función, otro rol. Bueno, eso. Se entendió, ¿no? Van a por lo menos el organizar la información en columnas, ¿no? Ya sabemos que hay grupos, ya sabemos incluso está explicado el por qué los anchos de banda, ¿no? No es bueno ni malo uno, son usos específicos y los hardware también como ajustados a eso que va a ser usado. ¿Bien? Ah, y bueno, me decían, ejemplos, ya un poco está respondido, ejemplos de códec de edición. Bueno, entonces, Apple ProRes y DNX HD son dos gratuitos que uno puede descargar para, por ejemplo, si el H264 me queda pesado, hoy es poco probable, lo más probable es que el H265 les quede pesado hoy para editar. Lo que puedo hacer es convertir ese H265 que grabé, convertirlo con un conversor de códec, digamos, con un compresor, con cualquier compresor, a, al códec DNX HD, al ancho de banda que yo considere de alta calidad, de mediana calidad, lo que fuera, o el Apple ProRes HQ, o el Apple ProRes LT, lo que fuera, el ancho de banda que yo considere, y una vez que lo convierto, eso importo y eso edito. Van a ver que vuela. O sea, literal, el play es, hacen así y muestra todos los cuadros. En el H265 hago así en el Premiere o donde sea, por más M1 o M4, la compu que sea el procesador Intel más rápido, y va a ir a saltos. ¿Bien? El intraframe va a volar siempre. Así que ejemplos de códec para edición, los más conocidos, Apple ProRes DNX HD. Si el H264 corre y va bien, usan ese toda la vida. Ah, y dato importante, cuando convierta el H265, el H264 a un Apple ProRes HQ, porque el profe dijo que vuela y el ancho de banda más grande, el archivo va a pesar 100 veces más, o sea, 10 veces más. O sea, dijimos que comprime 10, 50 veces, bueno, cuando descomprimamos, cuando convirtamos al otro formato, lo que tengo que tener es mucho disco. Entonces en uno tengo el Pro es chiquito, anda bien, qué sé yo, se ve lindo, pero es porque está comprimido. Cuando lo descomprimo un códec o lo convierto a un códec de edición, el códec de edición es gigante. Bueno, chicos, eso nomás. Acá siguen otras plaquitas que quedan en el PDFs con más ejemplos. Algo que no mencioné, pero lo tenemos que ir cerrando, eh, es el tema de la extensión. Yo un poco doy por sentado que ustedes saben qué es una extensión. Un contenedor, un AVI, un MOV, ya no son enemigos, un MXF, son simplemente como decirle el apellido
del archivo, ¿no? Indica, o sea, la extensión de un archivo en regla general indica eso, indica la familia a la que pertenece. Punto doc, un documento de Word. Punto avi, es un video de tal, digamos, de tal propietario. Punto mov es un video. O sea, indica qué cosa contiene adentro, pero no dice qué códec tiene adentro. Eso sépanlo todo. Entonces, AVI o MOV son extensiones de video. O sea, cuando vean un AVI o escuchen a alguien decir, o si ustedes lo decían, que esto es común al principio, decir, no, anda mal, pesa mucho porque es un AVI. O no sé por qué no anda si es un AVI. Sí, pero AVI a priori no me dice nada, porque lo único que dice es que es un video y más nada. Adentro no sé qué tiene. Adentro puede tener un códec H265 y es pesado, qué sé yo. No sé. O tiene un a ver, no sé qué, y no tengo el decodificador. O sea, adentro no sé qué códec tiene. Por eso sepan buscar ambas informaciones. Es un video. MXF es una extensión específica de video que contiene un códec DNX HD. Pero un DNX HD puede estar dentro de un punto .mov y dentro de un punto .avi, por ejemplo. O sea, se complejiza ahí un poquito. Pero para hacer esta parte simple sepan que las extensiones lo único que informa es qué tipo de archivo es, foto, video, audio. Y adentro tengo que igual mirar qué códec tiene para entender, digamos, cómo está escrito. Listo, eso nomás. Y acá hay dos resúmenes de todas las características de HDB y digamos, códec que por ahí estos ya son más viejitos, pero bueno, si quieren ver cómo se nomencla todo en una tablita, pueden entrar a chusmear. Y ahora todos estos números chinos deberían poder entenderlo en parte, aunque sea, porque varias de estas cosas ya las más o menos fuimos viendo.